Elic, ¿de qué vamos a grabar y los sueños son diciembre? Pues de Navidad, Lucy, ¿de qué más? ¿Navidad? ¿Qué te ha dado la Navidad? Pero, Lucy, la Navidad es la época más bonita del año en la que nos acordamos, aunque se nos haya olvidado durante 11 meses, que hay que ser buenas personas. Y que hay que darnos regalos y quedar con la familia Sí, y sí, ser buenas personas. No me convences. hay que recordarlo al menos una vez al año. No me convences. Lucy, no me digas que eres como Scrooge, el personaje de Un cuento de Navidad, de Charles Dickens. Comenzamos. Lucy, programa número. 14. Terminamos el año 2023, iba a decir 24, ¿eh? Yo ya me Y tú ya siento estás en el en el otro, en el futuro. otro. Tú ya quieres viajar al futuro como nuestro Como cuento de hoy. nuestro cuento de hoy. Es un texto que todo el mundo conoce, ya sea porque ha leído, porque ha visto representado en el teatro, porque ha visto la película, porque ha Porque ha visto los visto dibujos un animados, montón de porque por algún animaciones motivo, pero todo el mundo conoce Un cuento de Navidad de de Charles Charles Dickens. Dickens. Hay curiosidades, ¿no? Curiosidades. Desde el título, pero Mm, incluso desde el autor. Charles Dickens es de hablemos de él. esos autores que para mí resultan fundamentales no solo como lector, sino Mm, incluso como escritores. A Charles Dickens le debemos muchísimo. Fue, fíjate tú, el primer autor que pudo vivir de ser escritor. qué envidia. Qué envidia, sí. Charles, manifiéstate cómo le hiciste. A ver, debemos decir, Charles Dickens, años 1800, sobre todo mediados, segunda Mm, mitad, autor de muchas narraciones y también editor, porque fíjense ustedes, pensemos que en aquellos años 1800 aún no existía una cosa tan establecida como los derechos de autor que tenemos claro. hoy por hoy. Y lo más común es que tu escritor vendías tu texto a los editores fuera de los libros o de las revistas y ellos, con toda esa capacidad ya, imprimían todo lo que quisieran. Y ya no te tocaban muchas más regalías, Regalías. ¿no? Tú Bueno, vendías el texto. tampoco Bueno, es que toques muchos claro, ahora, pero pero hoy sí tenemos un porcentaje de lo que se vende los claro. autores, ¿no? Entonces Charles Dickens se da cuenta de eso y aunque empieza a generar cierto dinero importante por la venta de sus textos a otros editores, llega un momento en el que dice, yo voy a hacer mi Mi propia propia revista. revista. Pensemos, Inteligente Charles, ¿no? Inglaterra, años Visionario. 1800, hay tantos avances hasta en la forma de hacer el papel, de imprimir y demás, que Mm, las revistas proliferan. Ahorita también retomaremos eso con lo de literatura infantil y juvenil que tú nos contarás. ya. Pero tiene que ver mucho. Él dice, voy a hacer mi propia revista, all year round, alrededor de todo el año o en torno a todo el año, y empezará a publicar ahí sus propios textos, pero también algunos autores muy importantes de la época, como Mm, Wilkie Collins, autor de novelas policíacas extraordinarias que a mí me mm. encantan. Pero bueno, no me desvío del tema. Lo que quiero decir es que Wilkie Collins lo que hace es empezarse a publicar él mismo. Autopublicación, diríamos Claro. hoy, pero lo lleva a un nivel extraordinario, porque se sabe un gran escritor, se sabe un bestseller que puede tener muchísima capacidad para vender sus propios Mm. textos y que el beneficiado entonces no sea el editor, Sino nada él, más, ¿no? sino él mismo. Claro. Entonces, Bueno, con bastante visión sí, y revolucionando un poco o modificando el mundo editorial, ¿no? Que sí, estas consecuencias ya finalmente se van heredando. sí. Y es él el autor de Un cuento Cuento de de Navidad, Navidad. que tal vez también conozcan ustedes como una Canción canción de de Navidad. Navidad. Estábamos viendo eso, ¿no? Como las traducciones, Sí. porque en inglés es A Christmas Carol in Prose, A Ghost Story of Christmas. Veíamos que la traducción de Carol es como una especie de canción, villancico, Ujú. pero a mí me llamó la atención que nos dijera de inicio desde el título, Exacto, una canción en prosa. prosa y un poco también de qué iba, ¿no? Una historia de un fantasma de Navidad, Exacto, que exacto. para algunos editores quizá estás revelando demasiado, pero que bueno, también puede ser, estás revelando lo necesario como para Sí, que la gente se interese porque es un fantasma, así el es. fantasma de la Navidad. Y hemos visto, fíjense ustedes, queridos radio escuchas, que algunas portadas, bueno, la portada de la primera edición ya como Mm, libro de esta historia, y es bellísima, nos remonta a aquellos años 1800, pensemos en ese el ambiente tipo de citadino de letra, Londres, sí, ¿no? sí, sí, La totalmente. tipografía. Y tiene un prefacio muy curioso, Mm. son apenas unas cuantas líneas. Que es normal que haya este tipo de prefacios,
porque está dirigido al lector, ojo, Sí, correcto, ¿no? Como correcto. que es un mensaje al lector y no sé, como que los escritores no solemos adelantarnos, o sea, el contacto Claro, con el lector es el de la historia, no sí, es una especie de advertencia que, bueno, la vas a leer, ¿no? sí. Bueno, yo diré que hay, hay prólogos de escritores que he disfrutado muchísimo. Pienso, por ejemplo, el de las ficciones de Borges, Mm, que es una sola página, pero en ella nos da toda su propuesta. Es ahí donde dice, por ejemplo, que es un desvarío laborioso el de escribir textos muy largos, que lo mejor es hacer resúmenes de esos resúmenes. libros en unas cuantas páginas, ¿no? Está también el de Pirandello a 6 personajes en busca de autor, donde años después de que se presentara por primera vez la obra y que poca gente la entendiera cabalmente, él la explica. Entonces también son esos Como espacios esos. donde nosotros podemos Nos explicar. llamó la atención la del Principito cuando lo La del comentamos aquí. La del Principito, Principito fue exacto. también como bastante reveladora en cuanto a luego el Sí, contenido y por qué estaba contando esa historia, sí. ¿no? Entonces, sirven como declaración de intenciones y lo es la de Dickens, que leeré ahora en inglés porque las traducciones que hemos encontrado nos Mm, parecieron un tanto injustas. La leo en inglés y vamos venga. recuperando algunos términos. I have endeavored in this ghostly little book to raise the ghost of an idea, which shall not put my readers out of humor with themselves, with each other, with the season, or with me. Hasta aquí dice, he intentado en este fantasmal librito despertar o hacer surgir el El fantasma fantasma. de una idea. Idea. Es Eso muy es muy importante, ¿no? lindo. Muy bonito. Porque además lo pone con mayúscula Ghost y Ghostly, ¿no? Me llamó Exacto, eso la exacto. atención, como Bien lo... apuntado, bien apuntado. Mm, Y dice, un fantasma, el fantasma de una idea que no sacará de humor a los lectores ni con ellos mismos, ni con otros, ni de la temporada, ni ujú. conmigo. Anunciando muy bien esa temporada navideña, por Navideña. supuesto. May it haunt their houses pleasantly, and no one wish to lay it. Y deteníamos la discusión, el verbo Hound. hound es muy particular en inglés, a veces se traduce como perseguir, Cazar. cazar, pero es muy especial, o sea, no es como del cazador que sale al bosque por Mm, alguna presa, es del espíritu, del fantasma claro. que persigue, que está al acecho, ¿no? Entonces, que, que el fantasma de esta idea persiga y esté al acecho de los lectores y Que en su casa, en su ¿no? Como en su casa, hogar, como que exacto, encante su hogar. in their houses, y que no lo quieran soltar. Mm, Y firma Their Faithful Friend and Servant, C.D. Charles Charles Dickens. Dickens, en diciembre de Es que eso, ¿no? 1843. También su amigo, esa cercanía Claro, al es muy lector cercana, es lo que sí, yo sí, no sí, veo sí. Mm, en otro tipo de introducciones, ¿no? Que es sí. muy, muy cercano, como una especie, como tú dices, de declaración de intenciones, Ujú. pero también cercana, como muy dedicada, como muy, te lo estoy diciendo antes de que empieces a leer, Sí, ¿no? y creo que desde ahí sienta el tono. Totalmente. Es un villancico, es para que lo cantemos juntos, es para que lo Mm, disfrutemos, ¿no? es para que Pero reflexionemos. exacto, vamos allá. ¿De qué se trata un cuento, una canción de Navidad? Que Una insistimos, canción tal vez la traducción más literal sea un villancico de de Navidad, Navidad, pero como pero es algo muy narrativo, también se ha traducido como un un cuento cuento de de Navidad, Navidad. ¿no? Sí, Ahora sí, quizá por esa parte narrativa. ¿de qué se trata? Bueno, pues es de un viejo avaro, de un viejo que no le gusta la Navidad, que no le gusta todo lo que envuelve la Navidad, Mm, como el dar, ni siquiera recibir. Es sí. un tipo preocupado por sí mismo y nadie más. Ujú. Por esas De nombre, conductas, de nombre Scrooge, el famosísimo. el famosísimo Scrooge. Su amigo y socio murió hace 7 años y el Ujú. inicio de la historia con esa también advertencia, ¿no? Claro. De que está en la lápida el nombre y de que Scrooge firmó el acta Y por eso todo el mundo lo cree. Ujú. de que murió. Porque siempre dice, ¿no? Marley había muerto. Eso Ujú. era un hecho. Uf, Sí, ¿qué pasó eso, aquí? hablando de formas de empezar Sí, interesantes en donde lanzas sí, sí, sí. con maestría, ¿no? Esas tres frases. Sí. Bueno, y al final a Scrooge se le aparece el espíritu de su amigo Marley, Ujú. quien le viene a decir, yo estoy cargando en el más allá con unas cadenas terribles Y larguísimas, y o sea, se ven larguísimas. Cuando yo llegué aquí, tus cadenas estaban por ahí de las mías, así hace que 7 años. hace 7 años, así que ten cuidado y empieza a cambiar. Vas a recibir 3 visitas que te van a hacer a la 1 de la mañana, que te Ujú. van a hacer cambiar. Y bueno, pues Scrooge no cree nada y ahí empezamos un viaje
hacia el pasado, presente y futuro para ver todo lo que Scrooge hizo, un poco lo que le depara, para ver si logra reflexionar acerca de esas cadenas y cambiar esa actitud del viejo, pues que nadie quería. Exacto, exacto. Y que también está peleado con el mundo entero, que no da caridad para ninguna causa, que le da igual saber que hay pobres huérfanos que están Claro, muriendo de frío en Londres, imagínate Londres de esa de esa época, ¿no? época. Porque se dedica además a cobrar, ¿no? Se Sí, me fue la palabra. como Como, prestamista, ¿no? ajá. Sí. Entonces es despiadado también con la gente, no, si te Ujú. tienes que salir de tu casa, te sales de tu Exacto, casa, no me exacto. importa. Entonces, bueno, pues es Tiene un empleado además, Bob, con el que es terrible. El pobre Bob al inicio de la historia se está lo mismo, congelando en la oficina porque apenas puede poner un poquito de de carbón ahí al calor. lado y sabe que no le puede pedir más combustible al señor Scrooge porque lo va a despedir, ¿no? Y Bob le dice también al principio que si puede pues, salir un poco temprano porque Temprano, es porque es la víspera de Navidad, Navidad. Y él dice, claro que no. Bueno, finalmente accede, pero pero lo hace llegar más me temprano repones al día horas. siguiente, exacto. Entonces vemos que es un tipo terrible, es un tipo sin espíritu navideño, pero más allá del espíritu navideño, un poco solidario, ¿no? Y muy de acaparar las riquezas para Para él y no él, pensar en otros, ¿no? Eso egoísta es al fin y al egoísta, cabo, ¿no? sí, Y sí. también como que nos pinta la historia después de las visitas que hace a estas 3 etapas, que siempre ha sido así, ¿no? Sí. Que fue haciendo elecciones Ujú, que son de estas elecciones que marcan sí. tu futuro, O sea, ¿no? porque todos conocemos la historia, todos de Sí, no, alguna no manera hemos ahondaremos más visto en o ella. leído un cuento de Navidad, conocemos lo de los espíritus de la Navidad, el espíritu de, de las Navidades pasadas, el espíritu de la Navidad presente y el espíritu de las Navidades futuras. Más que eso, porque, insisto, todos lo Hemos conocemos, lo que visto. queremos decir es qué representa y cómo está construido este texto. Mm, En primer lugar, tiene 5 estrofas. estrofas. No son 5 capítulos, no, son 5 estrofas, porque claro, recuerden, esto es un Una villancico, una canción. canción. Entonces lo va a dividir de esa manera. El primero es cuando aparece el fantasma de Marley, el Mm, socio. El segundo, cuando aparece el fantasma de las navidades pasadas. El tercero, el de las navidades, en la Navidad presentes. presente. Y el cuarto, el de las navidades futuras. Y el quinto es ya el desenlace donde Scrooge decide cambiar, porque sí, Scrooge No cambia. es un spoiler. Eh, todos lo saben. Todos lo sabemos. Todos Eh, cambiamos. Ah. ¿Qué es lo que ve Scrooge en su pasado? En el pasado lo transporta el espíritu hasta el pueblito donde él nació, Donde donde vivía. vivía de chico con sus hermanos, y ve que se la pasa muy bien en Navidad. Es Mm, cierto, ve una Navidad donde quedó medio abandonado, sí. pero ve otros momentos en los que era muy feliz. Mm, Recuerda, de hecho, con mucho cariño a su hermana, que falleció que más después tarde, y es la falleció. madre de su De su sobrino, sobrino el que con el que trabaja. exacto, y que lo ha invitado a pasar la Navidad con su familia, Ujú. pero él le ha dicho lo que Lucy al principio de este episodio, ¿Qué? ¿Navidad? que te ha dado la Navidad. Entonces, ve esos momentos pasados, recuerda que habían sido buenos, pero también ve a quien amó en algún momento y quien lo Claro. amó en algún momento. ¿Y qué pasó con esa relación? Pues con esa relación al final Trono. no tronó, cuajo, ¿Por qué? porque él era un avaro y era un ambicioso y elige un camino pues enfocado a eso, ¿no? Y Al lo que dinero. implicaba estar lejos de ella. Ujú. Yo aquí me quería regresar un poquito a la infancia, Ajá. a cómo la infancia te revela un montón de cosas tuyas, ¿no? O Sí, sea, claro. dicen que en la infancia está toda la literatura que hacemos nosotros los escritores, que de ahí podemos sacar un montón de material, pero el verte de niño, aunque sea feliz, porque sí que se veía feliz, pero bueno, como esos contrastes, Mm, creo que ese regreso a la infancia es como fundamental. Por eso sí, también inicia en el pasado, ¿no? sí. Como para ver qué lo formó, para ver por qué empezó a odiar la Navidad en todo Ujú, caso, y ese camino que recorrió hasta en la juventud, que está comprometido con una chica y termina esa relación, ¿no? Y son las claro. cosas que lo empiezan a marcar. Y en esa conversación con la que pudo haber sido su esposa, hay un momento en el que es que le dice ella, le reclama que se va por el dinero Ujú. únicamente él, ¿no? Y dicen, bueno, el dinero tal vez no te dé todo, pero él dice, no, es que la miseria es terrible. Mm. Entonces quiere hacer dinero a toda costa para evitar esa miseria que en Que apariencia conoce. sí, que la vivió un poco de niño, ¿no? Exactamente.
Entonces, sí, es buen antecedente en construcción del personaje, estoy de acuerdo. Y después, o sea, y queda muy triste, queda más o menos abatido. Mm. Y entonces cuando llega el espíritu de la Navidad presente y va con él, ya está incluso resignado a que lo lleve a ver lo que tenga que ver, Otras cosas, otras ¿no? cosas. Entonces ve la Navidad de ese mismo año, especialmente la que se lleva a cabo en casa de Bob, su empleado. Mm. Y ahí lo que encuentra, entre otras cosas, es que cuando Bob llega con la familia numerosa, En ese espíritu de festejo, ¿no? De exacto, gente, de comida, de están felices. están Muy, felices. muy importante, al principio de la obra, cuando Bob le desea feliz Navidad a Scrooge, como muchos otros, piensa, feliz Navidad, vaya usted muy lejos, ¿no? Y cuando Bob lo dice en particular, piensa, este tipo que es pobre, este tipo que no tiene nada, que batalla por Por sobrevivir, sobrevivir. todavía tiene el descaro de desear feliz Feliz Navidad. Navidad, ¿no? O Es que es sea, realmente un amargado, ¿no? sí, sí. Pero se lo pregunto así, ¿no? ¿Cómo podría ser feliz la Navidad para Para alguien él, como él? si es miserable Exacto. en algún sentido, ¿no? Y entonces cuando ve la Navidad presente y a Bob tan contento con toda su familia, le causa un choque. Pero además hay algo, que es que cuando Scrooge está ahí como fantasma también viendo todo esto, Bob propone un brindis a toda su familia Ya. por Por, Scrooge mismo. claro. Y los demás se niegan al principio, lanzan Como así, bus, como, "Oh, Scrooge, el señor Scrooge". pero él dice, a él le debemos esta cena. El hecho de que podamos estar aquí Claro. con algo en los platos es porque él me paga. Y me pagará muy mal, pero Pero, es pero gracias al a él. final está. Vamos por- Y eso también es muy Sí. conmovedor, ¿no? Pero a mí lo que me parece extraordinario, y ahí me voy a ir yendo hacia algunos puntos que queremos abordar también, de que la literatura no debe de ser moralizante, ¿no? No nos debe dar Mm, esta, sí nos puede dejar una moraleja, pero no debe ser esto, tienes que hacer esto. claro. O a lo que voy es cómo construye el personaje Dickens, de manera que con esas frases Ujú, nos pinta perfecto sí. quién es Scrooge, ¿no? Lo vemos en acción, lo vemos en acción siendo, preguntándose, ¿por qué es feliz? Ujú, Los vemos en acción viendo, cuestionando la felicidad de los otros. sí, Entonces me parece que es mucho lo que tú y yo siempre les repetimos a nuestros alumnos, no nos los cuentes, muéstralo, muéstralo. muéstralo en escena siendo ese viejito odioso Hmm, y creo que nos los muestra perfectamente y por ahí nos va dejando la moraleja porque ciertamente vas buscando puntos de identificación, ¿no? De claro. yo soy así. Ahorita llegaremos también a eso. Y siento que el mejor ejemplo de lo que acabas de decir es la cuarta estrofa Mm. de este villancico, porque en ella le muestran las navidades futuras. Y lo primero con lo que se encuentra es con que se está hablando sobre la muerte de De alguien, alguien. ahí en la bolsa. Y le llama la atención, no sabe de quién se trata, pero además le llama la atención que él no está en la Claro, bolsa haciendo negocios. negocios como Y si obviamente fuera. nosotros como lectores decimos, pues el que se murió es él, ¿cómo no se Claro. da cuenta? ¿No? Pero él no da crédito todavía. Y después ve a algunas personas discutir y alegrarse de que han saqueado una casa, la casa de aquel maldito avaro. Y él sigue sin darse cuenta. Sí, y él todavía alguien pregunta, ay, pero no tuviste compasión, le quitaste todo, le quitaste, me parece, la cartera o Sí, algo sí, del cadáver, ¿no? O la ropa. la ropa, ¿no? Y le pregunta, ¿no tuviste compasión de él? Si él Si no él tuvo nunca tenía compasión de compasión. nosotros. Mm. Uf, qué fuerte, ¿no? Y pregunta, espíritu, dime quién es. Ah, además hay una cosa brillante. El espíritu del pasado y el espíritu del presente, de las navidades pasadas y de la navidad presente, Presente. hablaban con Scrooge, le explicaban lo que estaba viendo. Pero Mm. el espíritu de la navidad futura no No habla. habla. Ni una sola palabra le dedica a Scrooge. O sea, todo es la interpretación y lo que está viendo en vivo y Le a todo color. muestra todo y Le que él muestra. saque sus propias conclusiones. Entonces al Otra final, forma de decirlo ahí muy está. bien dicho, ¿no? Y lo lleva al final a un cementerio donde ve una lápida y el nombre, por supuesto, es el Es suyo. el de Scrooge. Ahí está Scrooge enterrado, ha muerto.
Se nos está olvidando un personaje más, Sí, el niño, ¿no? Tiny Tim. Tiny Tim, que él lo ve en la Navidad del presente, Ajá. En la familia de en Bob. la familia de Bob, y es un niño que aparentemente pues tiene como una enfermedad, Sí. ¿cierto? Usa muletas. Lo vemos muy pequeñito, Sí, Tiny pequeño, Tim. vulnerable, Ujú. y claro, ya cuando van hacia el futuro, tampoco está Tiny. De hecho, cuando están en el presente, Scrooge le dice, Espíritu, prométeme que Tiny Que Tim no no morirá. morirá. Sí, porque claro, ahí ya él empieza pues como a cambiar, ya se está Sí. asombrando, ya está diciendo, pero de verdad esta es mi vida, este soy yo. Entonces le hace prometer al espíritu de la Navidad que no, Tiny, ¿cómo? Tiny Tiny Tim. Tim no se va. Fíjense cómo elige los nombres también, Sí, muy bien, muy también. lindo, ¿no? Y entonces en el futuro se da cuenta de que ya no está Tiny Tim y de que él está Ya ya tampoco enterrado. está. Es el golpe duro, Duro. fatal que le hace decir, "Ay, Mm, me voy a morir y la gente va a pensar esto de mí y en lugar de que me recuerden con cualquier afecto, voy a ser el claro. maldito avaro, ¿no? Uno podría pensar que aquí hay un tanto un juego o que Scrooge cambia más por dejar un buen recuerdo, pero creo que no es tanto. Creo que más No, bien se convence de que se había amargado, de que había sí, dejado ver hacia porque afuera, tampoco lo hace estaba por temor, concentrado. No, 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 lo no. hace creo que convencido, ¿no? Sí, sí, lo vamos viendo en esa progresión a lo largo de los primeros Claro, eh, las primeras cuatro estrofas y al final lo veremos ya plenamente convencido, porque lo convencido. primero que hace es ir a casa de su sobrino, pasar con ellos la celebración Mm, y lo vemos, o sea, en sus diálogos es otra persona por mm. completo, ¿no? Y también va a ser al día siguiente mucho más Pues empático empático, sí, amable y y generoso, generoso diríamos, también. con Bob. Un poco también se da cuenta que el dinero no le ha dado la felicidad, ¿no? Sí. O sea, que el acumular tanto o el tener tanto tampoco le ha Mm, servido de nada porque fue lo que él eh, ansiaba en su juventud y vio todo lo que había perdido, pues como el amor, sí. la familia, etcétera. Ujú. Mm, Y entonces también contribuye a causas altruistas, le aumenta el salario a Bob. Yo debo decir, ahora que lo releíamos para este programa, cuando le dije, ¿sabes una cosa? Ah, bueno, porque Ah, llega sí, Bob tarde tarde y está encima. súper apenado. Y entonces Scrooge le dice, ¿qué horas de llegar son estas? Y el otro está, insisto, muy, muy apenado. Y le dice, ¿crees que esto está bien? No, perdón, pero pues ¿sabes qué voy a hacer? ¿Y el otro Te qué? voy a subir el sueldo. Y Bob se queda Sí. anonadado, ¿no? Y para mí es de esos finales que sí me sacan una lagrimita por ver cómo cambió el personaje, Claro. por ver ese tránsito, esa Esa transformación. transformación que es otra cosa en la que insistimos bastante, cómo empieza el personaje Ujú. y cómo termina el personaje y ese viaje que hace para realmente terminar siendo y con convicción, no de Sí, manera superficial, pues una nueva persona. claro. Ahora, vamos a extraer, porque decimos, Sí, hemos pasado alrededor de 20 minutos hablando de esto, que ustedes ya sabían, puntualizado tal vez algunos detalles que nos que parecían nos, importantes, y que nos sirven para pero, la construcción de historias también. exacto, pero a lo que queremos llegar es, si ustedes se dan cuenta, es un texto fantástico, ¿no? Sí, Lo más probable es que esta Navidad ni ninguna otra nos vaya a visitar tres espíritus, bueno, cuatro espíritus en no sé, total, no ¿no? sé. Bueno, no sabemos, pero puede ser poco probable. Es fantástico en ese sentido. Utiliza Mm, elementos no reales, pero para aterrizarnos en una realidad muy verdadera, diría Pirandello. mm. Entonces, nos pone ahí a través de fantasía. Y a mí me gusta mucho ese uso. Tiene mucho que ver también, por ejemplo, con el Fausto de Goethe. El pacto con el Claro, con el diablo diablo. es totalmente fantástico, pero es para darnos a entender algo muy particular de nuestra Sí, realidad, y ¿no? que nuevamente utilice ese recurso de la fantasía para decirnos algo Ujú. sobre el bien y el mal, pero, insistimos, sin, bueno, más bien evitando ser moralizante, Exacto, diciendo tú tendrías que ser, o tú tendrías que ser generoso, o vayan todos y donen dinero, no. claro. Yo creo que la propia historia nos va mostrando como reflejos nuestros, en donde constantemente te estás preguntando,
No, no necesitas ser la misma historia, no necesitas ser un hombre avaro, pero te vas preguntando Por ti muchas mismo. cosas de ti, que ahorita van a venir esas preguntas para Sí, nuestros escuchas, porque por vamos por supuesto. allá. A mí ese uso de la fantasía me interesa mucho y lo que Dickens nos muestra es, este hombre, Scrooge, sí necesitó eso fantástico, esos tres fantasmas para Para cambiar. acabar. Pero nosotros aquí en Y los sueños, sueños son, quisiéramos preguntarnos entre nosotros, entre Luz y yo, preguntarles a todos ustedes, miles, millones de personas que nos escuchan, ¿necesitamos realmente tres fantasmas para cambiar? Necesitamos llegar a esa situación extrema en la que alguien de forma Del clarividente más que allá. ve nuestro futuro nos dice, cuidado, o puedes terminar así. Pues te voy a decir una cosa, yo creo que esos pequeños fantasmitas los tenemos aquí. No ¿Sí? necesitamos quizá de tanta fantasía, siempre hay una vocecita que nos está diciendo, en esto podrías hacer este pequeño cambio. Lo que pasa es que aquí fantasiosamente está muy bien representada, Claro. insisto, pues para hacerle el cuento que es, pero yo creo que sí tenemos esa vocecita. ¿Tú crees eso o no? Yo creo que casi siempre necesitamos golpes fuertes para así llevar a cabo cambios Mm, sustanciales, que muchas veces sí tenemos, sin duda, esa vocecita diciéndonos, deja de hacer esto, ponte a hacer el otro, cambia aquello, pero que si no la escuchamos durante un buen claro, tiempo, entonces se se vuelven vuelve. verdaderos fantasmas. Ujú. O se repiten patrones, te aparece en la cabeza y si no le haces caso, luego se te presenta con otra persona, Claro, ¿no? Que te va a decir eso o con una sí, situación de vida. sí. O sea, que esa vocecita va increciendo. Y no es solo fantasmas en torno a la Navidad, en torno a cómo Sí, pasamos las no, fiestas con otros, no, vamos a ser más puntuales. Hemos hecho una pequeña selección de temas, de temas. como de qué serían sus fantasmas. Los fantasmas de Scrooge son de la Navidad, las pasadas, la presente y las futuras, pero sus fantasmas, la de ustedes que nos ven, ¿Cuáles la que nos son? escuchan, ¿cuáles son? ¿Tienen acaso el fantasma de las relaciones amorosas? Mm. Que si los transportara al pasado y viera todas sus relaciones de pareja, ustedes podrían lamentar más de una de ellas, que si los pusiera en pie sobre el presente con una mirada un tanto alejada, fría, De ustedes espectador. también dirían, oye, esto no está bien. Y si los llevara al futuro dirían, sigo Uy, cometiendo los mismos errores. errores. ¿Serían ustedes de esos? En cuanto a relaciones amorosas, dices, ¿no? Sí. Sería muy interesante vernos como espectadores. Igual en una de esas creemos, no, si yo no he hecho eso. Es Yo, por tóxico. Dios, No, relaciones tóxicas yo tóxicas, nunca he yo tenido, nunca he ¿no? tenido, Hay te das cuenta. otros fantasmas. Pues un poco también tenemos aquí anotado el de la entrega a la familia, ¿no? El de, Sí. que también es muy común en esta época. Uy, las reuniones familiares. Ay, otra vez ver Voy al a ver al tío, a tío. la tía que siempre me pregunta sobre el Lo, novio, la novia, las preguntas incómodas, las cómo va discusiones, la espérate, tesis. ¿cuál? Espera, iba a decir algo, la discusión de política La o de discusión de religión o política, de religión. fútbol típica de Sí. las cenas familiares. Entonces uno termina perdiéndose esos eventos, pero después, 1, 2, 3 meses más tarde, fallece alguien en la familia y uno se lamenta de que los únicos eventos en los que se Mm, ve a la familia entera sean los los funerales, ¿no? funerales. Entonces, también puede ser esos momentos en los que quizá vale la pena decir, tengo que ser más cercano a la familia, Ujú. ¿no? Insistimos, esto no va en un tono Sí, moralizante, ¿no? queremos mantenernos en la misma de Charles Dickens, solo hablar de fantasmas que puede haber ahí y cada quien dirá cuáles son los Sí. suyos. O más bien ese fantasma de, también insisto, esa vocecita de busca de nuevo a tal Mm, primo, claro. a tal persona, ¿no? Que nos hemos alejado. Y bueno, insisto, yo también creo, si pensamos en términos más espirituales, que igual y es mejor alejarse de ciertas personas. Mm. Lo que pasa es que la familia, bueno, esa ya es otra discusión, pero la tenemos muy Vamos a elegir otro elevada, muy... libro para hablar Ese es otro sobre eso. libro para hablar de que la familia está Mm, sobreestimada. sí, Pero bueno, siempre son esas vocecitas que nos hacen reflexionar, ¿no? claro. Amigos, familia, amor.
El fantasma de los proyectos propios, eso que vamos postergando, porque no Mm. es urgente, porque ahorita el trabajo, uy, ahorita la propia familia, uy, ahorita lo que sea. No, yo no me voy a cambiar de trabajo porque estoy muy bien, aunque odio a mi jefe. Claro, ese es el fantasma de las decisiones postergadas, ¿no? Sí. El que, bueno, ya mañana renuncio, ya Ujú. mañana me cambio de casa, ya Ya mañana termino compro esta el perro. relación. Sí, ya, exacto, sí, sí, todo lo que vamos dejando una y otra vez. Si un fantasma nos llevara al pasado a ver todas sus decisiones postergadas, ¿qué pensarían? Las de Sí, sí, ahorita sí. mismo y las del futuro. Si les mostrara ese fantasma que ustedes seguirán postergando esas decisiones que son tan importantes, ¿qué pensarían? Y también los proyectos propios, ¿no? Sí, En nuestro caso serían esos libros que queremos escribir, incluso leer, pero claro. tú también hablabas de cursos, de Sí, idiomas, ay, que siempre quería aprender italiano. Sí, llevo 10 años 10 diciendo años que que siempre lo... queriendo, que me encanta. Exacto. Llevo 10 años diciendo que ya que lo aprenda, entonces sí voy a Roma, ¿no? Ujú. Cosas por decir, esos proyectos que tenemos ahí en mente, ¿cuándo los vamos a concretar? Esas libretas cargadas de ideas, de historias, que se Mm, pueden quedar en el papel, sí, ¿no? O en una frase, o en algo que no germinó, que no hicimos germinar, vamos, claro, claro. ¿no? Y ahí la gran diferencia también entre sueños y aspiraciones y metas Y concretas, metas ¿no? Y de concretas. ponerles fecha y decir, ya, hasta Sí, sí, aquí sí. lo tengo que hacer, tengo que ponerme a estudiar esto, tengo que decidir este viaje, porque Tengo que ese puede dejar, ser otro viaje, claro, también otro podría ser otro tema. fantasma, ¿no? El fantasma de los viajes nunca realizados. Ujú. Siempre pensamos, ¿cómo me gustaría ir a Tailandia? ¡Ay, qué ganas de estar sobre la muralla china! Claro, Donde sea, o el pueblo de al lado. pero Pero, viajar, pero viajar y que lo vamos pero dejando. que vamos dejando y que dices, no, es que no he podido viajar este año. ¿Acaso buscaste un avión? ¿Acaso Claro, buscaste una promoción? sí. ¿Acaso hiciste una investigación? No, y que creo que esto se aplica en todo, es lo mismo, ¿no? Mm, Te has acercado a una escuela de idiomas, claro. Yo creo que te has dado el tiempo. sí, una de las respuestas más comunes cuando le preguntamos a alguien si ya hizo algo que planeaba es no he tenido la oportunidad o no se ha dado la oportunidad. Fíjense, ese uso De impersonal eso no se ha ha dado. dado. Se No es tiene que no dar lo he solita. hecho, exacto. O sea, por fuera es algo externo, algo que no Mm, depende de mí. Pero cuando lo traemos, no lo he hecho y asumimos esa responsabilidad, cambia un cada montón. vez Cuando diferente. decimos, y ahora sí lo voy a hacer, total y absolutamente distinto. El fantasma del gimnasio, mañana empiezo a hacer ejercicio. Bueno, pasado mañana, bueno, la siguiente semana, bueno, Así. pasando Navidad, porque el pavo va a estar El bueno, ¿no? lunes mejor, El porque no podemos lunes. empezar a hacer ejercicio un miércoles ni un jueves. ¿Cómo? Sí. Esos fantasmas, piénsenlo, hagan el ejercicio. Creo que hemos agotado la lista, ¿no? Sí. Esos fantasmas, ahora que nos quedan apenas unos 3 4 minutitos para acabar este programa. Esos fantasmas, si ustedes los visitan, si los hagan el ejercicio, que tengan esos 3 fantasmas, que el fantasma del pasado los lleve a ver todas ustedes elijan relaciones de pareja, proyectos Postergados, postergados, viajes. viajes, gimnasio, proyectos propios, lo que ustedes quieran. ¿Cuántas cosas verían? ¿Cuántas escenas Mm. hay en el pasado? Cierren los ojos y ahora transpórtense al presente. ¿Qué estarían viendo? Si ustedes se vieran a sí mismos, pero desde lejos, ¿qué estarían viendo? Y finalmente, vayan a su A su futuro. ¿Cómo lo futuro. imaginan? ¿Seguirán postergando todo eso? ¿Seguirán sin O acercarse a ciertas seguirán con personas o esa persona, alejadas? Exacto. Con seguirán esos patrones. con esos proyectos inconclusos, que insisto, no buscamos ser No, no, moralizantes. no, Creo no. que al final de esta No, época no, no. siempre se Pues, presta a la reflexión, ¿no? sí. Y creo que el pretexto del cuento de Navidad, canción de Navidad, nos moviliza un poco porque la literatura termina siendo eso, un reflejo de lo que somos, de lo que no somos, nos ayuda a cuestionarnos, nos ayuda a viajar y en este caso el viaje va a ser al pasado y al futuro. Sí. Tenemos una pregunta para cerrar, De ¿no? tiempo. Y viene Ajá. además el 31 de diciembre y el Claro 1 de que enero. es. Entonces, antes de hacer 1000 propósitos que no se van a cumplir, Claro, piensen en estos fantasmas. pero además Y también, aquellos que ¿sabes quieran qué? evitar, que sean sus propósitos de año Sí, nuevo. que luego somos muy... em, Guapos. sí, que luego hacemos una lista enorme y claro, Mm, mm, empieza el año, estamos en marzo, no hemos hecho nada, sí, viene mayo, sientes una presión horrible y entonces ya por la presión no haces nada. Uno o dos, no es necesario llenar claro, una lista, no es sí. necesario irnos con esto
que abarque todos los ámbitos, que queremos cambiar todo de un día para otro, ¿no? Bueno, aquí ya nos estamos poniendo más en el rollo emocional, pero yo creo que no es necesario, pues eso, abarcar todo. Son pequeñas cosas, luego son pequeñas cosas Sí. las que podemos cambiar. Y bueno, si quieren cambiar las grandes cosas que las pequeñas, pues también adelante. Ustedes díganos, ¿qué van a cambiar? Escríbanos, dejaremos también las preguntas abiertas en nuestras redes, en Spotify y en YouTube. Yo te preguntaría, Lick, ¿vas? Tú. ¿Cuál es ese, para cerrar, cuál es ese libro que has postergado, que siempre has tenido como en mente leer y que por una razón u otra terminas leyendo otros y terminas no diciendo, es momento ya de sentarme a leer este libro? Son dos, van en combo, pero son del mismo autor, por eso los pongo juntos. El primero es El olvido que seremos y el segundo, Salvo mi corazón, todo está bien. Mira. Ambos Ambos de de Héctor Abad Faciolince, que me lo han recomendado desde tiempo atrás. Este año en Málaga, cuando Lo conocimos a Héctor, conocimos. redoblaron las ganas y que además es una lectura que yo he propuesto hacer con mi papá. Él ya me aventajó, ya leyó uno de ellos y entonces en este diciembre mi idea es leerlos para ponerme al corriente, para sanar esa deuda que tengo y para comentarlo con él. Bien. ¿Tú? Yo fíjate que en uno de mis primeros cursos de escritura creativa me recomendaron leer Klaus y Lucas de Agatha Christoph. Ok. Y recuerdo haber ido de librería en librería y no lo conseguía. Y hace no muchos años, un par de años quizá, lo vi en una librería aquí en Madrid y recientemente Brenda Navarro en una pregunta directa, recomiéndanos un libro, lo dice. Sí. Y recientemente me encuentro a la maestra que lo recomendó. Entonces, ¿sabes? Esos ya son fantasmas. Eso sí que ya son fantasmas porque ya se me está repitiendo. Entonces, bueno, espero leerlo este trimestre. Venga. El primer trimestre del año. ¿Y usted, qué libro tiene pendiente y ya no se puede permitir postergar una vez más? No un mes más, no un año más, un día más. ¿Cuál ya no se puede permitir? ¿Y qué podcast y qué capítulo de nuestro podcast? Porque tenemos ya 13 capítulos que pueden no postergar y escuchárselos todos. Cuéntanos. ¿En dónde, Lick? En Spotify y en YouTube nos pueden ver a todo color en esta segunda plataforma y también pueden seguirnos desde TikTok e Instagram para no perderse nada, absolutamente nada. Y además hacernos el comentario que quieren escuchar en los próximos episodios. Al cliente lo que pide, ¿no? Al cliente lo que pida. Nosotros hacemos todo por nuestros escuchas. Pues muchas gracias, Eli. Gracias a ti. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ya no estoy tan Grinch, ya no estoy tan ¿Qué te ha dado la Navidad, Lucy? Bueno, muchas cosas. Este programa en inicio. Bye.